¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Covapec, el podcast, un proyecto del Colegio de Evaluadores Profesionales del Estado de Querétaro, afiliado a FECOVAL. Y en esta ocasión hemos invitado a los tasadores públicos Adrián Gonzalo Puente Suárez, tasador público número 73, y a Federico H. Alcocer, tasador público número 75. Los hemos invitado para hablar sobre las funciones, obligaciones, responsabilidades que tienen los tasadores públicos, que es esta figura que existe en el estado de Querétaro de los valuadores autorizados para hacer avalúos hacendarios, que en otros estados se podrían llamar catastrales o fiscales, y cuyo principal, pero no único uso, es el traslado de dominio. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a su programa. Mique, Paco, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Te agradezco mucho la invitación que nos hiciste a los dos. Muchas gracias, Paco. gracias Paco, muchas gracias aquí estar acompañándote en este gran programa que hemos seguido y muy agradecido y a la orden. Sí, pues bueno, es despejar así dudas. Este espacio está relacionado así como a temas inmobiliarios, ¿no? Ya ha habido brokers, etcétera. Entonces ahora sí, desde los tasadores, por ejemplo, ¿qué es un tasador? Y antes, ¿por qué se llamaban valuadores con registro? O sea, ¿qué nos pueden contar de esto, de un tasador y de un valuador profesional? Bueno, la diferencia entre el evaluador y el tasador, pues creo que hubo mucho tema en el consejo pues, de identificar quién es un valuador y quién es un tasador. Bueno, antes tiene muy poco que cambiaron el nombre a tasador. Y fue para identificar a los valuadores con registro en el estado que podían hacer avalúos hacendarios. Esa fue como hacer esa distinción de que no todos los valuadores con cédula pueden hacer avalúos hacendarios, solamente los que tenemos nombramiento en el estado de Querétaro. Ok. Sí, o sea, complementando lo que dice Adrián, el consejo Consejo de Evaluadores del Estado de Querétaro, optó y decidió, porque se empezaron a percatar mucho de que había otras personas, valuadores, haciendo avalúos hacendarios, y el cual sin tener un registro. Entonces, lo que el consejo quiso hacer es decirle a la ciudadanía, al estado de Querétaro completo, decirles, a ver, la gente que está acreditada para hacer un avalúo hacendario para traslado de dominio son estos. Y a estas personas se les entregó un registro de parte del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y tienen esta distinción y ellos son los que pueden hacer avalúos hacendarios. Es un poco para diferenciar y que la gente sepa que hay un valuador, sí, muchos valuadores, pero también hay tasadores que se dedican al el fin hacendario. Entonces, Yo así creo que va más por ahí. como resumiendo para que la gente lo entienda, antes se le llamaban avalúos fiscales, que muchos agentes inmobiliarios le siguen llamando así, Sí, y hubo diferentes modificaciones a la ley que salen en el 17, luego algunas modificaciones en el 21, y me parece que al final del 23, con la creación del Instituto Registral, eso cambia, ¿no? Entonces, antes la gente decía, no, pues, si vas a comprar, necesitas un valuador de registrar en gobierno para que te haga el fiscal. Y hoy en día sería, necesitas un tasador público para que te haga el avalúo hacendario, ¿no? exactamente. Así es, Ok. mi Paco. Bueno, eh, bueno, otra de las preguntas claves pues, es cuándo nace esta figura, ya más o menos la respondemos, ¿no? Que históricamente eran los valuadores con registro, ¿no? Exactamente. Eran los valores con registro. Esto nace en 1989. El consejo, no era consejo de evaluadores. Nace el, este registro con el gobierno de Mariano Palacio, si no mal recuerdo, Sí, y se crean los evaluadores para de fines fiscales, ok. ¿sí? Y conforme pasaban, o sea, cada gobierno empezó a tener, empezó a crecer el gremio, a crecer, y hoy en día, a mí todavía me tocó, bueno, a nosotros tres nos tocó todavía recibir el nombramiento de perito evaluador hasta hace un año que obtuvimos el nombramiento de tasadores, ¿no? Ok. En el tema yo creo que de leyes y fechas nos puedes ayudar más tú, mi querido Paco. Sí. Bueno, no, por la ley, la del 17, el reglamento de peritación me parece que fue con Ortiz Arana en el 97. Y como 10 años antes, con Mariano Palacios, es cuando se crea la figura, que pues en ese tiempo obviamente la población era poca y los que entran son los que tenían registro de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Así Exactamente. es. Pero bueno, otra de las cosas, pues sabemos que en el día a día, pues existe el libre mercado, ¿no? Lo que en el mundo empresarial y coaching le llaman así los grupos de poder. Entonces, pues sí es muy común que un arquitecto, que es el que construye la casa para vender, un agente inmobiliario, un broker,
una notaría y un valuador, pues trabajen en equipo, ¿no? Y que digan, no, pues ya estamos, pero, o sea, ¿qué pasa si una persona llega y le plantean un desarrollo? No, pues, aquí ya tenemos todo hecho, sale tanto el avalúo y todo, sí, está bien, ¿no? Si tú decides, está bien, y es libre mercado y probablemente te den un servicio increíble, ¿no? Nosotros formamos parte así de asociación con desarrolladores, pero la importancia más bien sería, ¿qué pasa si una persona, por el motivo que sea, dice, tengo un compañero que es tasador, simplemente yo quiero saber si tengo la elección de traer yo mi avalúo, mi tasador. O sea, ¿qué nos pueden comentar acerca de la elección de un tasador? Sí, como lo comentas, mi queridísimo Paco, la elección del tasador es libre. Tú puedes escoger al tasador que tú quieras o que conozcas. Normalmente, pues, como mencionan, muchas notarías trabajan ya con algunos tasadores y son los que recomiendan. Y yo creo que también lo hacen de esa manera porque tienen la cercanía o la certeza de que el tasador no les ha quedado mal y por eso lo siguen recomendando. Pero realmente la ciudadanía podría escoger el tasador que ellos quisieran y podrían llevar su avalúo a la notaría que quisieran para poder escriturar o para trámites de gobierno, ¿no? Una fusión, una subdivisión, podrían escoger al tasador que ellos quisieran, pero normalmente pues lo hacen por ese motivo. Sí, sobre todo, que sepan muy bien la gente que, que ellos pueden elegir a su tasador sobre todo. O sea, porque muchas veces, se acercan a un notario o a un desarrollador y le dicen, no, pues ve y háztelo con Adrián. Y entonces ahí va la gente y se lo hace con Adrián. O sea, sí háganlo con Adrián, pero pueden ser libres de elegir a quien quieran, no te lo pueden imponer en pocas palabras. O sea, por ejemplo, si un amigo de la universidad, así tuyo, Sí, Juan, Pedro, Mario, ¿sí? Un día va a comprar una casa y le dice, no, pues mira, ya tenemos, y él dice, oye, pero pues mi amigo Federico es tasador, yo le voy a decir que me eche la mano. Y en la notaría le dice, no, pero es que nosotros y ya tenemos el equipo y el tasador. Hasta que llega un momento en el que le dice, está muy bien que me ofrezcas la alternativa, pero si yo quiero traerlo, soy libre, ¿no? Ese es totalmente, básicamente el mensaje. Así es. totalmente O sea, libre. no le decimos que no trabajen en equipo con Eso está eso, perfecto, obviamente, ¿no? eso Y está bien, generalmente sí da resultado de que si ya está hecho el valor, claro, conoce todos los valores, los planos, ya tiene hecho los croquis, pagas y al día siguiente tu valor está impreso, ¿no? Solo van por las fotos. O sea, pero si alguien por algún motivo conoce un tasador y quiere es decir, totalmente libre, tiene sí, derecho, Exactamente, es ¿no? válido sí. completamente hacerlo de esa manera. Entonces, pues cada quien puede, la ciudadanía puede escoger el tasador que quiera. Sí, o sea, entonces, por ejemplo, argumentos que a veces dicen los abogados como, no, es que el que hizo el avalúo de la memoria y la memoria de escritura del condominio es el que tiene que hacer los avalúos individuales. Es Es incorrecto, mentira, ¿no? claro. No, no, no. No. Que no les cuenten cuentos chinos. Sí, no, no, espera. Bueno, otra de las preguntas así que nos escribe más o menos la gente es, ¿cuáles son los servicios, por decir, que ofrece su despacho y cuáles de estos, porque antes de tener su nombramiento, pues ustedes ya eran evaluadores, ¿no? Infonavit, juzgados. Entonces, ¿cuáles son los servicios que puede ofrecer un despacho y cuáles de esos serían exclusivos de un tasador? Pues mira, los servicios que ofrecemos en nuestro despacho es hacemos los avalos hacendarios, trabajamos también con todos los bancos, hacemos avalos bancarios, también trabajamos con Infonavit, con Fobiste y también hacemos trámites de fusiones, subdivisiones y análisis de prediales también son de las cosas que hacemos y de revisiones de valor. Normalmente, pues ustedes también lo conocen muy bien que muchas de las propiedades están mal valuadas y a la hora de hacer los avalúos para el tema del traslado de dominio, pues los parámetros de valor que tienen o tipos de construcción que tienen aplicados, pues no son los correctos y hay que modificarlos. Son de las cosas que realmente en mi despacho nada más hacemos eso. Y el único trámite que siempre he dicho que hacemos es el de la fusión y subdivisión, porque va ligado con el tema del avalúo hacendario, pero realmente, hablando de mi despacho, no hacemos más que es lo único que hacemos. O sea, están especializados en avalúos En, hacendarios y catastro. Exactamente, avalúos escenarios y catastro, exactamente. Y los avalúos de Infonavit y bancarios, que también es lo que hacemos mucho. Ok. Acá estamos enfocados totalmente al tema de avalúos hacendarios y todo lo que tenga que ver con tema de catastro, al 100%. O sea, acá no estamos en avalúos comerciales con unidades de evaluación ni nada de eso, no, todavía no me he metido en esas cosas. Estamos pegándole fuerte al tema hacendario, a los condominios, a los regímenes de condominio, al todo fusión y subdivisiones, porque pues van de la mano, porque después sigue el avalúo para el pago por impuesto por subdivisión o fusión. Y en las revisiones de valor, que lo que decía Adrián es algo muy cierto, la gente no tiene ni idea en Querétaro que el valor que viene en su predial
saber si está bien o está mal. Y está pague y pague cada año el predial. Y te voy a platicar una anécdota que tuve hace poco. Me llegó un caso de una casa de San Francisquito y estaba evaluada, ustedes van a entender, en 21.1. O sea, lujoso. Y dices, oye, no seas cañón, o sea, pero era porque, o sea, y la gente no tiene más remota idea, ¿eh? Y llevan más de 20 años pagando predial así de esa manera, o sea, entonces metimos una revisión de valor para modificar ese tipo de valores que hay en Querétaro para aventar, ¿eh? O sea, para que la gente sepa, el sistema catastral se clasifica del 1 al 24 en construcciones y 22 es la más lujosa, ¿no? 23 creo que es Ya alberca y es alberca, 24 cancha. cancha Entonces, deportiva. del 1 al 22 estaba en el más, que normalmente 21, 22 podría ser campanario o campestre Campestre, o o sea, cosas nuevas, así de residenciales. centro sur, Sí, penthouse, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces alguien tenía clasificado como más arriba, que bueno, eso nos da paso a la evaluación catastral, pues es evaluación masiva, ¿no? Exactamente. sí, Entonces, y la misma ley, la ley de ingresos de cada municipio, te da la opción de que si no estás de acuerdo con tu predial, en el primer mes o 2 meses, no lo recuerdo, tienes que presentarle una avalúa a la autoridad para que se revise. Entonces ahí ya entraríamos al tema de los deméritos, ¿no? Por cierto, claro. ¿qué tipo de deméritos se pueden gestionar así ante la autoridad? No sé, topografía, forma, esquina, y así de, ¿qué nos pueden comentar? Pues De terrenos y de casas, ¿verdad? Ay, bueno, hablando de terrenos, como bien lo mencionas, mi queridísimo Paco, es pues, los que normalmente aplicamos siempre, que es factor de área, irregularidad, forma, pendiente y a veces también hacemos los ejidales, que los fondo vamos también, ¿verdad? exactamente, los ejidales que son por fondos, también los aplicamos bastante. Y hablando del tema de construcción, como lo mencionaba Fede, pues sí, cambiar el tipo que realmente le corresponde, porque hay muchos que los tipos que tienen aplicados en el momento o hasta el momento no son los idóneos. Entonces hay que corregirlos y ese tipo también de modificación. Bueno, lo hacemos nosotros como tasadores. Es una de las funciones que podemos hacer nosotros como tasadores, es modificar y proponer a la autoridad, en este caso que es el catastro, aplicar los factores de demérito, tanto de terreno como de construcción, siempre y cuando pues se los sustentemos, ¿no? Creo que es de las cosas más importantes. El tema luego también no sé si les ha pasado el tema del lote tipo, que también Es un tema, ¿eh? hay que Es un proponerle el tema. lote tipo al catastro, porque el lote tipo que tiene aplicado, pues no es el correcto, el que O tiene luego el no lo catastro, tienen, ¿eh? o no lo tienen, o hay que proponérselo a la autoridad. Entonces también ese tipo de cosas pues, está muy interesante, está muy divertido. Sí, y sobre todo lo que decía el lote tipo está, como dice, interesante y divertido, porque al final del día sí hay que acercarse a la autoridad. Aunque nosotros con nuestro conocimiento, estudio y todo, pues debería ser un poco creíble lo que estamos proponiendo, ¿no? Porque pues, para eso tenemos un registro. Sin embargo, te acercas a la autoridad y ellos te dicen, no, pero es que tu lote tipo está mal. ¿Pero por qué está mal? Entonces empieza un juego con la autoridad, sin pelea, obviamente, Sí, sí. de decirte, mira, es que hay tantos lotes tipos. Y, no, pues es que en mi zona no hay lote tipo. Ah, bueno, entonces hay que sacar la media. O sea, es algo interesante Sí, en y ese. algunas de estas cosas son también por ausencia como de normas, ¿no? Porque te podrían decir, bueno, el lote tipo solo de la manzana donde está tu predio Tu predio. analizado, o el lote tipo considerando las manzanas que los rodean, o de todo el barrio, O el ¿no? sector, ¿no? También Ajá. habían El el sector. sector, ¿no? Ujú. Entonces, y ya cada lote tipo, bueno, para decirle a la gente, por decir, de topografía, pues es que estuviera muy plano o muy Ascendiente o ascendente, Ajá. ascendiente. pero por decir ahí el factor, ¿hay alguna tabla de acuerdo a los grados va el de mérito? Ajá, Ok, exactamente, conforme nosotros lo sacamos con curvas de nivel, ok, sacamos la curva de nivel y con eso sacamos la pendiente, qué porcentaje tiene 10 grados, 15 grados, 14 grados, y conforme a eso, pues aplicamos en una fórmula y aplicamos, y así automáticamente, como ya tenemos como ok. el machote y ya está Sí. todo O sea, completamente pero más formulado, grados sale más de mérito, ¿no? exactamente, hay Sí. más Obviamente. grados o, pues, como dices, puede ser Ah, ascendiente sí. o descendiente, el de O mérito. también si pasa algún canal, Ah, claro, eso es bien eso si importante. Ah, pasa ok. algún canal, Bueno, porque lo lo primero hay. sería de topografía, otro sería por restricciones Sí, de claro, que pasan vías de la CFE, ¿no? No, de la No, no, CFE ah, o de o de la gas. SCT, Sí, o bueno, sea, afectaciones, ¿verdad? eso que dice Fede es bien importante porque a veces la ciudadanía no lo sabe, o como dice Fede, pasan canales, pueden pasar también
las torres eléctricas también Eléctricas. tienen unas normativas donde no puedes construir. Entonces, ese terreno pues realmente no es utilizable. Ujú. El desarrollador, la persona, el dueño, quien compra el terreno, pues toda esa parte de terreno pues no es utilizable. Entonces, también hay que demostrarle a la autoridad Ujú. técnicamente por qué ese terreno vale menos o a lo mejor no vale lo que la autoridad dice. Todo hay que demostrárselo O con sea, ahí fotografías. el demérito podría ser como el área utilizable con respecto del área total, que obviamente el área total es con la afectación, ¿no? Sí. Exactamente. Ok. Entonces, pues ahí vas aplicándole un tipo de fondo tal vez más agresivo, un fondo 5, y donde ya tu variable es mucho, digo, tu factor es mucho más chiquito. Entonces, hay que ver, analizar. Yo siempre he dicho que la evaluación es un traje a la medida. No todo inmueble tiene diferente trato, diferente factor, diferente todo. Siempre he dicho que cada evaluación es un traje a la medida que hay que analizar. Todo es completamente diferente. Entonces, bueno, así para la gente uno sería topografía, otro por afectaciones, otro por decir el de área o superficie. Ese que, o sea, que la gente sepa que más grande de algo baja, ¿no? O sea, mientras más Totalmente. superficie, ¿cómo lo explicarías el factor de área? O sea, en el factor de área, exactamente, entre más grande, ¿Mm? sí, más grande tu predio, tu demérito va a ser más alto. O sea, bueno, lo vas a poder delimitar más en pocas palabras. Pero el factor de área, ahí hay un tema cuando tu terreno está aquí ubicado y los sectores o los colindantes son, había un tema ahí que cuando son como ejidales. Pues sí, bueno, Ahí, otra de las cosas que a lo mejor que podría, el factor de área, como lo comenta Fede, mientras más grande, pues obviamente su masa va a valer más, mientras más chico, y normalmente hablamos ahorita del lote tipo, ¿no? Entonces, el lote tipo, cuando tenemos, no sé, me gusta poner, no sé, vamos a poner este ejemplo, ¿qué colonia es esta ahorita? Tecnológico, observatorio, ¿no? Tecnológico, no, veo que los terrenos ahorita dándome una idea, a lo mejor son de 160 o 200 metros cuadrados, ¿no? Más o menos aproximadamente por lo que pude observar ahorita llegando. Y hay lotes que, no sé, están en una esquina Mm. y que están a lo mejor son 4, ¿no? Están ahí, entonces el área es mucho más grande, entonces ese terreno vale menos. Digo, vale mucho menos por metro cuadrado por ser un factor, por tener un factor de área mucho más grande. Entonces explicarle a la ciudadanía, pues que obviamente influye mucho el tema del lote tipo. Ahorita hablábamos de esta o sea, no colonia. te conviene agarrar tu lote tipo de ese tipo de terrenos más grandes. Es a lo que Tu va. lote tipo sería el chiquito, sería El el de chico. 360, 200, y con eso le aplicas, como tú mencionas hace rato, Paco, el factor de área para poder hacer que su valor pues sea variable conforme a los metros de los otros terrenos 160, que es el lote tipo de aquí. O sea que para que la gente lo entendiera sería como el mayoreo, ¿no? Si te compro más cantidad, me tienes que bajar un poquito, ¿no? El Exactamente, precio. Le diste exactamente. al punto. Entonces, por eso no es lo mismo comprar un hectárea en Huimilpan que 10, ¿no? Exacto. Claro, Ni que 100. Sí. O sea, exactamente. mientras más. Entonces, otro sería ese, ¿no? Que le puedes decir a la autoridad, mira, yo mi terreno estoy en el condominio tal de Cibatá y mi terreno es de área pues, privativa, nada más. Es 400 y el lote tipo son de 180 o 200, de 10 por 20. Ahí hay un demérito, ¿no? Ahí Por hay un área. demérito Probablemente, hay que, amplio. hay que checarlo. Pero bueno, entonces, y otro por decir, sería por fondo, ¿no? Que es, pues, parece obvio, ¿no? Más fondo. Ahí hay varias metodologías, ¿no? Una es la famosa de un tercio, de que la primera parte vale, creo que 133, la otra 100 y la otra 70, y ya si lo promedias te da el uno, ¿no? Pero que es algo así lo que se hace, o se hace por fondos. Normalmente, ¿Tú propones un fondo tipo? por decir, yo lo que Digo, hacemos. depende del terreno, ¿no? Hablando del lote tipo, siempre me gusta mucho el tema del lote tipo, por decir un 10 por 20. Si tenemos un terreno de 10, 60 de fondo. exactamente. Entonces, si tienes un chorizote, entonces, pues el de 10 por 20 yo agarraría el fondo de cada 20, 20, 20. Ok. Entonces, fondo 1, fondo 2, fondo 3, fondo 4 y fondo 5. O sea, los que quepan de fondos, cada fondo va a un demérito más, ¿no? Exactamente, más agresivo. Mientras más fondo tengas, es más agresivo. Y el famoso fondo de cuando no tiene ninguna avenida, es un terreno ahogado.
Ah, el Ah, corazón. Bueno, ese sería otro, ¿no? el de Por, parcela. por ubicación. O sea, ahorita O ya sea, de es un de área, terreno de ahogado. fondo, ahora nos vamos por ubicación, ¿no? ¿Cuáles son las ubicaciones más comunes? Porque, Medianero, esquina, porque el corazón de manzana, ese es corazón, Un que, corazón de manzana, sí. o predio interior, ¿no? su predio interior, O sea, para que la gente lo sepa, el predio interior o corazón de manzana, obviamente nunca te van a autorizar que tú subdividas eso. Más bien eso es lo que se viene arrastrando de la época de la colonia, ¿no? En el centro es común, ¿no? Y el chiste es que son predios que no tienen un acceso como tal y hay una servidumbre, ¿no? Que se les permite pasar. Ahí no hay frente. El siguiente sería un frente, ¿no? un De frente calle o en o esquina. en esquina o dos frentes, Ok. ¿no? ¿Y ahí Ahora, cómo lo hacen? O sea, ahora más frentes, más premio le ponen o de sí, mérito. sí, o sea, por ejemplo, entre más, sí lo vas premiando más a tu sujeto, o sea, por Ujú. ejemplo, los dos frentes en la esquina, pues obviamente la esquina es muy premiable la esquina a un lote Interno. interno, Ujú. O sea, ¿no? por decir, un terreno en Constituyentes, esquina Corregidora, como está la Fragua, el Hotel Mirabel, vale más que uno en Constituyentes de un solo frente, ¿no? Claro, O sea, exactamente. Exactamente. por ese es un premio, ¿no? Y Es Entonces que ya así, hemos, así como, perdón, así sí, como sí, hace rato decíamos de los deméritos de los terrenos, también se premian a los terrenos, ¿eh? se También ameritan. catastro sí, los amerita, ¿eh? O sea, sí, sí, es de y hecho, las para, esquinas son muy qué comúnmente que bueno las que lo dices, amerita. para que la gente sepa como lo que está pasando. Estamos hablando de los factores que causaban demérito a los terrenos, pero ahorita ya más bien estamos hablando como de los factores con los que se puede homologar, o sea, que realmente caemos en las cosas valen por sus atributos, ¿no? Exacto. En el caso de Exactamente. los terrenos, pues son estos, ¿no? Topografía, fondo, área, etcétera. Pero bueno, ahora si brincáramos pues, a una casa, podría ser la edad, el estado de conservación, o sea que, ¿cuáles son de, por bueno, ahorita ya los nombramos, los que podrías argumentar ante la autoridad, pendiente, ubicación, forma, fondo, básicamente, área, y ahorita de una casa, tú pusiste el caso de un 21, que es una clasificación, Sí, entonces uno sería el tipo de acabados, ¿no? tipo de acabado, o sea, ¿Qué otro al podrías? momento de hacer la visita, pues vas, haces tu visita y te encuentras que según tu conocimiento, tú crees que esa casa está mal valuada por el catastro, ¿no? Ujú. Entonces das una propuesta. ¿Por qué? Porque empezamos, bueno, yo lo que hago personalmente es lo primero que digo es, ¿cuántos años tiene la propiedad? La construcción, ¿cuánto cálculo tenemos? A ver, pésame tu escritura. No, pues tiene 40. En San Francisquito, tenía mucho más de 40 años la casa, ¿no? Entonces, ese es un motivo para de entrada de meritar. El segundo, el estado físico de la casa, cómo está físicamente, ¿no? Cómo veo yo la construcción, cómo veo los acabados, si hay humedades, no hay humedades, o sea, estructuralmente cómo está. Ese es otro motivo De Otro mérito. de de mérito que demérito, puedes poner, ¿no? El estado de el conservación. estado de Exacto. conservación. El mayor sería como las casas que están en el centro que dicen, se venden como terreno, pero si hay construcción, Pero sí hay, aunque estén, o sea, o sea, que que es ruinosa, sería. sí, Pues sí, ruinosas. ruinosa. Y aquí hay un tema, ahorita que hablas de eso, también creo que hay un tema bien importante que a lo mejor la ciudadanía no lo conoce cuando hablamos de ese tema, ahorita que lo tocaste, de que en el centro te la ofrecen como terreno y dicen, oye, pero no vale y bla, bla. Creo que también una parte importante de nosotros como tasadores y como el tema de la evaluación hacendaria, que que a la autoridad todo lo que esté techado es construcción. Aunque las personas a veces no entienden ese tipo de situaciones que dicen, oye, pero ve, y te dice, sí, sí, señora, sí, su No, casa ya está en ruinas, ya, pero para catastro Está está techado, techado es y todo construcción. lo que esté techado para catastro es construcción y es algo de a veces yo creo que la ciudadanía a veces no lo entiende, nosotros lo podríamos entender perfectamente, pero ellos no lo entienden. Entonces, también hay una manera tal vez de demostrarle, bueno, o sea, porque ellos lo ven como no vale nada. El que me lo exactamente, compre lo va a tener que tirar. Tirar, Sí, pero exactamente, ahorita ahí ahí está. O sea, está, si no lo ponemos, le estaríamos mintiendo a la autoridad, ¿no? claro, Es lo exactamente. que ellos no entienden. Exacto, exactamente. Ok. entonces, pero es que no vale y bla, 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 pero sí, como hablaba también hace rato Fede de las fracturas, que también frecuentemente hay muchas fracturas en casas ya muy viejas, pues obviamente una fractura también y la casa está cayéndose, pues sí no vale, pero aunque que tenga, pues Darle un tienes que, valor. por eso ahí tenemos, como mencionas desde el inicio, los tipos de construcción que tenemos, ¿no? Entonces, encuadrar en el tipo de construcción que tienes para que de esa manera, pues, no le vas a poner un tipo 22, un tipo 21, Sí, como hace rato mencionaba Fede, de San Francisquito, pues obviamente para eso lo contrataron a él, para que evaluara bien la propiedad y ponerle el tipo que le corresponde, que pues, no sé si en ese caso te salió un tipo 18, un tipo 17, dependiendo exactamente. de también de los Los volados. claros.
que es algún tema muy importante, el tema de los claros, también que dice Fede, ese es para el tema industrial. Sí. El tema de los, que también a veces, oye, mi bodega, que no sé qué, pero tiene, Catastro también tiene muchos determinados, el tipo de claro para poder evaluar las bodegas. Para calificarlas. Ujú. Ok. Ya de 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1. Ok, bueno, se pasó hace rato, pero para regresarnos de los condominios, ya decíamos, los desarrolladores cuando van les dan esa opción, o sea, tendrían que donar el 10% o si no, pero bueno, ya de eso no, sino más bien ya lo que sigue. Hay que hacer el avalúo del condominio, de las memorias descriptivas, nos decías que en tu despacho se han enfocado mucho en eso, ¿no? Sí, hacemos hemos hecho algunos condominios, y lo que nosotros hacemos es que el desarrollador se nos acerca a nosotros a decirnos, oye, quiero sacar, quiero hacer mi condominio, entonces nosotros le entregamos una lista Ok. de lo que necesitamos. De entrada necesitamos los planos del proyecto arquitectónico y de visto bueno autorizados. Es muy importante pedirlos autorizados Claro. porque es muy común en los desarrolladores modificar cosas. Ah, sí, Y claro. tú no puedes hacer el plano de mate si no Sí, no si no está es la versión autorizado, final. porque les encanta el cambio. Pues no, es que es el pan de cada día. Sí, sí. Y una cosa que puedes hacer en 2 meses, acabas haciéndola en 6, pero Por porque los hay cambios, claro. modificaciones que hay. Entonces, en mi despacho sí siempre pedimos los documentos ya autorizados por el municipio en turno, porque sí es muy importante eso para poder empezar a hacer el plano de matematización y de ahí continuarnos con la memoria y al final el avalúo. Pero todo tiene que ir, haz de cuenta que perfectamente cuadradito uno con otro. O sea, lo que la gente no sabe, o sea, que lo entiende es que, o sea, ellos sacan un proyecto arquitectónico, ya este va a ser, ¿no? Se lo autorizan. Y luego, cosa común que dicen, mira, aquí en esta azotea de este está libre y aquí, si aquí le pones una puerta, le puedes hacer roof y lo vendes, ¿no? Entonces ya le hacen una modificación al proyecto y eso te modificaría áreas, valores, indivisos, Todo, ¿no? Todo y sobre todo, perdón Paco, sobre todo que al momento que todo, gracias a Dios vivimos en un estado y en unos Ujú. municipios que las autoridades si algo tienen es checar las cosas y bien. Y en nuestros temas catastrales lo tenemos lo mejor en Querétaro y en el país. Y a Catastro, que mucho el cliente no cree eso, llegan los documentos que nosotros entregamos y si te lo checan cosita por cosita. O sea, tu plano te lo ponen con el plano autorizado Sí, y ahí sale oye, espérate, pero ¿y esta parte de aquí? sí. Son 2 metros cuadrados, ¿eh? Sí, no, Y es que, pero pues hijo, pero me modificas eso o te regresas hasta tu visto bueno. O sea, sí está, no, por decir así, bueno, probablemente todas las profesiones lo tienen así, notarías, agentes inmobiliarios, todo, pero así de que, pues obviamente cuando tú te invitan a un proyecto, una operación, pues hasta que no se culmine, se firme y todo, pues ya todo está bien. Y si, en el caso de un condominio, y si tú por algo decides, pues él va a decir, no, el valuador me dejó tirado, etcétera. Entonces así es como lo que es de nuestro día a día, de lo que cae en los valuadores, ¿no? De que te contratan para hacerlo, lo haces, o sea, porque realmente es tu trabajo, o sea, del proyecto todo lo haces, y luego resulta que el cliente le modificó unas terrazas, le puso unas bodegas en el estacionamiento y le agrandó la alberca. sí, Entonces el municipio se lo regresa, él dice, oye, me lo regresaron, está mal. Tú le dices, "Pues no está mal, o sea, la versión que tú me diste es lo que yo te claro. convertí a números, a indivisos, a todo. Si tú lo modificaste, pues ya es otra. Pero ahí es como, si no se lo haces, él va a decir que le quedaste Y, mal, ¿no? y- Él y- nunca va a reconocer, yo modifiqué un buen de veces el proyecto y lo hice que me la hiciera gratis para que no decir que me dejó tirado, y ¿no? creo que el cliente no entiende, ahorita eso que mencionas, Paco, que cuando uno modifica un condominio, es volverlo a empezar, güey. eso, O sea, es eso, volverlo a hacer eso. porque ¿Creen que es nada más borrar? No, no, no. exacto, y por como mencionas el tema del indiviso, pues te mueve absolutamente todo. Entonces ellos piensan pues es que solamente le mencionabas hace rato la alberca, mencionabas una terraza, mencionabas, y todo eso hace que se modifique todo y hay que volver a hacer el trabajo. Y piensan que eso es nada más de ponerle, modificar algo y todos, no, o sea, hay que volver. Por eso, como decía Fede, creo que es bien importante que cuando se acerquen al tasador para el tema de hacer los condominios, memorias descriptivas, layers y todo lo que tenemos que entregar a los catastros,
sean los planos autorizados por desarrollo urbano. Si no vienen autorizados por desarrollo urbano, pues no, ni siquiera trabajarlo o darle más o menos un aproximado de una cotización, eso, pero no trabajarlos. La experiencia que también creo que los tres tenemos es ¿para qué los trabajamos si no están autorizados? Siempre hay algo que les piden que modifiquen y eso hace pues que nuestro trabajo lo echen para atrás y hay que volverlo a hacer. A veces hay trabajos que nos han tardado hasta un mes en hacer y por una modificación hay que volverlo a hacer y es al volverlo a hacer 3 semanas o otra vez otro mes y a veces no lo entiende mucho el desarrollador. Por eso, bien importante, como dice Fede, pedir siempre los planos cuando ya estén autorizados por desarrollo urbano. Sí, o sea, que la gente entienda por qué. En el condominio tú presentas una superficie total de áreas verdes, de vialidades, de instalaciones de la alberca, la caseta, el contenedor y los lotes o las casas. Entonces ellos dicen, mira, aquí la calle la modificamos, ya se modificó el total de áreas verdes y de calle, ¿no? Si la alberca te dicen la agrandamos y la alberca lindaba igual con área verde calle, ahí se volvió a modificar. Entonces la superficie y ahí todos los croquis, ¿no? Todo, Todo, o sea, todo, o sea, Sí. todo. ok, entonces es todo un tema, los Es todo un tema de los condominios, ¿no? condominios, y al momento que los desarrolladores se nos acercan, hay unos que te entregan su plan autorizado y trabajas padrísimo. Yo creo que es el 2%. Todo Sí. lo demás siempre es un tema porque están en obra, muchos están en obra. Entonces, las modificaciones, o desde una escalerita, Ujú. desde una escalera, o sea, hay cosas bien interesantes en el tema de condominios, pero también los tasadores hacemos condominios y, y, Memorias este, descriptivas, y las memorias descriptivas, los layers para catastro, la la plantilla única de plantilla datos. para registro. O sea, en pocas palabras, para que se dé de alto un condominio, tiene que estar de por medio un tasador. Un tasador, no un evaluador. Y a grandes rasgos es, bueno, los planos obviamente autorizados, la matematización que serían los arquitectónicos vueltos así puros cuadros, ¿no? Ujú. Puras Sí, superficies. Bueno, más bien lo que tienes que presentar, o sea, memoria descriptiva, memoria descriptiva, el avalúo y el la plantilla avalúo. de registro, ¿no? De las unidades con sus colindancias, ¿no? Exactamente. Así es. Que esa, Y esa registro la toma así y la pasa a su sistema y tú lo descarga y ahí se dan cuenta porque también registro revisa. sí, O sea, sí, o sea que bueno, ustedes hacen como tasadores, apoyan al cliente, él va y lo ingresa, pero si no hay modificación de plano, simplemente la autoridad dice, mira, encontré estos 3 errores, observaciones, subsánalas y ya te sello. Eso es parte del servicio, sí lo es hacen, lo ¿no? más Claro. Obviamente, normal, y de inmediato, ¿no? claro. El tema es cuando el desarrollador no avisa No, y resulta que el proyecto ya tiene muchos otra cambios, cosa, ¿no? Y sí. hasta que lo revisas, oye, ¿por qué te lo regresaron? No, pues por esto, Por ¿no? todos los cambios que tú Ok. hiciste. Bueno, otro tema así que es clave y que no mucha gente trabaja, lo de primera escritura, ¿no? Del avalúo bancario. O sea, decirle a la gente que, bueno, ya en otro programa hablamos de brokers, tú puedes comprar por crédito o contado, ¿no? Si compras con crédito, pues hay 3 valores, el valor de operación, el valor del avalúo hacendario que hacen los tasadores y el del comercial, ya sea Infonavit o bancario. Y si compras de contado, pues entonces nada más es el valor de operación en lo que te arreglaste y el hacendario. Pero hay una particularidad ahí en los de que todavía no tienen escritura ni clave catastral que les llaman en ejidal, ¿no? Que la primera venta o la primera enajenación, la ley marca que se respalde como para proteger los intereses del ejido, un avalúo comercial y que sea hecho por una institución bancaria, ¿no? Así es. Esos avalúos, como tú lo mencionas, Paco, solamente los aceptan con una institución bancaria. En nuestro caso, nosotros trabajamos con BIN y trabajamos con BANSI, y esos avalúos los hacemos con esas unidades de evaluación. Nosotros lo que hacemos es un trabajo muy Pero bueno, similar se acepta porque es banco inmobiliario, ¿no? porque es banco O sea, inmobiliario. porque otras unidades de evaluación, yo por si estoy en ABC o TINSA o Valiente, esas como no son de crédito, estos no se Esas pueden usar. no te las aceptan. Y nosotros lo que hacemos es muy similar como lo que mencionas con los avalúos comerciales de los bancarios. Nosotros como evaluadores proponemos, pero realmente el que toma la decisión del valor último es el banco, o como en su caso las unidades de evaluación, que cuando hacemos los avalúos para Scotiabank, Santander, bla, 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 etcétera. El que toma la última decisión siempre es el controlador. Sí, o sea, es lo que a veces le comento a la gente. O sea, el que me revisa está en México, la unidad deja una fianza de 5 millones de pesos. ¿Tú crees que se van a arriesgar a perder un registro, una fianza de 5 millones de pesos por un avalúo, por un valor? O sea, ¿cuánto va a salir? Lo que valga, o sea.
Sí, ¿Cuánto te costó? 200 millones. Pues va a salir en 190 es o que eso de 210. yo no No importa hago, si en catastro está en 40. O sea, ¿cuánto sí, va a eso salir? no importa. 190 o 200. Yo no hago avalúos de primera enajenación, Mm. pero sí los conozco muy bien. Pero estás ya tramitando, ¿no? Sí, ando Próximamente. tramitándolo, está ahí en BIM, pero hay algo bien interesante en los avalúos que siempre, como es primera enajenación, a ver, hay parcelas que tal vez, negociaron que valía 2 pesos, Ajá. y a la hora que tú haces tu avalúo bancario y con tu mercado real, vale 20. Sí, sí. Y entonces estos de acá ponen el grito en el cielo. Pero no hay otra manera de poder bajarlo. ¿Por qué? Porque la misma institución bancaria respeta el Y estudio de revisa. mercado. Y otra, el Sí. estudio de mercado que se hace de esa zona ya se queda grabada Ajá. por si la parcela ha dado, también hay que venderla. El banco te dice, aquí ya tengo un estudio de mercado, Sí, entonces sí. vamos sobre esto. Y eso le cuesta muchas veces al cliente de creerlo, porque dicen, pues, ay, pero pues, ahí me ale que vale menos. No, 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 no. De entrada tienes que hacerlo conforme la ley te lo dice. ¿Para qué? Porque si no el banco va a decir, todo no te lo firmo y no te lo paso, va para atrás, ¿verdad? Exactamente, y eso es algo que a veces no entiende mucho el ciudadano, de que es una responsabilidad muy grande el que tenemos nosotros también como evaluadores en ese caso, de los evaluadores no entramos ahí como tasadores, sino más como un evaluador, no entra también la responsabilidad que tenemos, tanto el bancario y el hacendero también tenemos una responsabilidad muy grande. Bueno, de hecho, esa es otra de las preguntas sobre las responsabilidades. O sea, aunque por ley deben estar los valores comerciales, de todos modos se sabe que hay unos valores que se publican por decreto, las tablas de parámetros de valor, que generalmente están un poco abajo de los valores comerciales. Hace poco que nos comentaba aquí el director de Catastro que pues, las tablas se hacen en junio, julio de este año, se publican en noviembre y empiezan a operar hasta enero. Entonces, de entrada ya traen un desfase de 6 meses en el mercado, ¿no? Podríamos decir que generalmente, pero lo que sí no se permite es que los tasadores estén más abajo de eso, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes hacen un valor? Un ejemplo, una casa que se vende en 2,5 millones en Cibatá, Catastro la tiene en 2,200 y un avalúo se hace por 2 millones. O sea, ahí qué pasa, la autoridad te manda un crédito fiscal, un requerimiento, Sí, ahí en eso, todo depende del municipio en el que hagas tu avalúo te dan hacendario. la oportunidad primero Ajá, o sea, de argumentar. exactamente, o sea, pero, o sea, en cualquier municipio, el municipio va a ser el que de entrada te va a fiscalizar. Pues la unidad fiscalizadora Va a del ser la primera, municipio. el municipio. Ok. Ese es el primero que voltea y dice, a ver, su lógica del municipio es decir, este avalúo está en 2 millones y Catastro lo tiene en 2,5. Aquí hay algo raro. Ujú. Fiscalícenme a este evaluador que porque este avalúo y este traslado debe haber salido en 2,5 millones. Y entonces te mandan un oficio donde te dicen, oye, según tu folio, tal, hiciste estos valores y tú pusiste valor. Y sobre este valor, tú me debes tanta lana. Y te la ponen ahí, ¿eh? Tú debes tantos miles de pesos. A menos que le demuestres a la autoridad Ok. que tenías mercado y que esa casa valía menos, no hay. Ahorita, con el tema de la ley que cambió, el que se tiene que hacer responsable es el propietario, tengo entendido. Antes era el tasador el que tenía que hacer ese pago de Esa esa diferencia. diferencia del traslado que tú te lo cobraban a ti. A partir de esta nueva ley ya no, ya ahora lo tiene que pagar el cliente, pero sí me imagino que debe ser muy molesto para el cliente decir, oye, y creo que es una parte muy importante lo que mencionabas hace rato, Paco, del tema de la sombra de Arteaga que se publica año con año, pues nos puede dar una base muy importante. A nosotros como tasadores, pues sabemos que cada año nos pide el Consejo de Tasadores nuestros parámetros para el siguiente año, nos lo dividen por sectores, por municipios, etcétera, y nosotros tenemos que hacer un estudio de mercado real y mandarlo al consejo. Entonces, los parámetros de valor que salen publicados cada año, mencionabas con el ingeniero José Luis, pues sí, son parámetros, pues, no es comercialmente igual, pero sí te puede dar una idea del valor comercial. De hecho, no sé si les ha pasado que también hay parámetros de valor que están, a veces los publican más altos y el comercial está mucho más bajo. Sí, O claro. por el tema del indiviso a la hora
de que Catastro lo da de alta, con el indiviso se da un valor mucho más alto catastralmente, y entonces después se tiene que corregir ese tipo de situaciones. Entonces, eso que comentas, pues sí, nosotros tenemos mucha responsabilidad, como comentaba Fede hace rato del tema de la fiscalización, pues Catastro da aviso a la dirección de ingresos, y la dirección de ingresos te manda a llamar, y después tú le tienes que decir a Catastro el por qué quedaste con ese valor. Se lo tienes que justificar simplemente en tu mercado con tu avalúo, el por qué llegaste a ese valor y por qué concluiste en eso. Muchas veces, a veces pasa que la casa, como platicamos hace rato del tema de que tiene una fractura, que tiene un demérito, y a lo mejor no tuvimos la oportunidad de meter la revisión de valor, se nos fue, o por alguna razón para justificarle, o no justificarle, sino decirle a la autoridad, ¿sabes qué? Tu valor propuesto o tu valor que tienes dentro del catastro está mal, hay que corregirlo, y no lo metimos al catastro, y entonces no aventamos así el avalúo, nos fiscalizan, lo tenemos que ir a defender, y de ahí no pasa, o sea, a menos que se haya hecho mal el avalúo. Que esa es otra cosa. O sea, te fiscalizan porque ven los valores diferentes, ¿no? Y tú puedes ir, digo, el ingeniero Alcántara muchas veces nos lo dijo, el avalúo debe hablar por sí solo, de entrada. Ok. O sea, no tienes que ir a alegar nada. Tu avalúo tiene que decir Sí, sí, por qué, ¿no? Pero bueno, te mandan llamar, puedes explicarlo, puedes decir mil cosas, lo que quieras. Hay otro dato también, algo muy importante, que volvemos tantito antes atrás, a nosotros los tasadores, castigar, vamos a llamarlo así, es que valúes o hagas un avalúo de algo que realmente no fue lo que viste. No sé si me voy a entender. Un ejemplo, que hagas un avalúo de una bodega, y en vez de que esté una bodega eran 3 bodegas y tú pusiste una bodega. ok. O sea, de que O hagas, que se omita una se omitan construcción y se ponga construcciones como y terreno, se que pongan sí ha como terreno. habido, pues así como hubo el caso de esa notaría, pues bueno, ya, que fue todo un tema en Querétaro, y así igual ha habido casos en los avalúos, ¿no? Exacto, ahí volvemos al tema de acércate a un tasador. Ok. Ujú. Ese es a eso que quiere llegar. Acércate a un tasador. ¿Por qué? Porque el cliente que va a comprar le hace el avalúo Juanito Pérez, y no le pone como terreno. Nada más que en 2 años, o en un año, o en 6 meses, la autoridad, déjate lo que le pase al evaluador, a ese le va a ir, no le van a cobrar, o una de esas hasta castigar su registro. Mm. Pero al cliente que no se acercó a un tasador y que se acercó a otra persona, en un año, 2 años, le van a cobrar los impuestos que debe haber pagado por omitir y ser parte de omitir una construcción en un avalúo. Eso es algo penadísimo, y hasta el registro podemos perder. Claro, y creo que Sí, porque eso sí es engañar a la autoridad, ¿no? Todo. creo O sea, que deliberante, estás mintiendo. engañar a la autoridad, creo que siento que ya es complicado. Tienen herramientas ellos, como Ah, los bueno, sí, vuelos que hacen sí, cada de año dron, con ¿no? los drones, esa es una, y la otra, simplemente tenemos el Google Earth. En el Google Earth aparecen Fechas. por fechas, te vas hacia atrás, y de esa manera puedes decir, oye, ¿a poco apareció esta construcción hace un año? Pues no, no manches, o sea, no hay Sí, manera sí. de Sí, poder engañar ya a la autoridad. Yo creo que es complicado querer engañar a la autoridad, y creo que no sé si un tasador se quisiera prestar sí, para hacer arriesgues ese mucho tipo al es arriesgue, mucho ¿no? arriesgue para perder un Pero registro. tu registro. Sí, sí. Claro. Bueno, y por ejemplo, bueno, errores que sí podrían ser y que la autoridad reconoce, por ejemplo, una nave industrial, que está la nave, todo así bien, se ven los drones, y al lado pusieron estacionamientos techados de lámina, y en los drones sí puede llegar a parecer que es otro edificio, ¿no? Con losa de Sí, concreto. Esos casos vas con la autoridad y sí te baja, ¿no? hay manera de Yo creo demostrarlo. que una vez decía, no sé, el catastro, 100 millones, y me dijo, "Ah, ojalá, ingeniero, ¿no?". O Sí, sea, porque ojalá valiera eso, o sea, valía 30, 40, era una nave pequeña y era mucho estacionamiento, ¿no?
Y yo creo que para eso nos sirve el tema de la revisión de valor. Eso. Le compares a la autoridad con una revisión de valor que Sí, que no solamente es, el no es tasador 18 o 20, que es 4 o 3. es 4 3 Baja de ser o un edificio, para la gente que no entiende, 20, es un edificio de loza donde se pensaba obreros todo trabajando. No, es uno de lámina, ¿no? o Por eso lonas, bajó de no sé si ha 20. pasado Lonas. que ponen las personas en sus casas, ponen lonas Ah, y la autoridad piensa que está techada por como sí. el tema del dron. Entonces ya tú, como autoridad que tienes una autoridad de fedatario de valor, y tú vas y haces la visita, la inspección a la casa y dices, mire, es una lona, se lo compruebas completamente a la autoridad y ya, o sea, no pasa de eso. Siempre y cuando le compres a la autoridad, todo camina muy bien. Y aparte el catastro, tanto municipal como del estado, nosotros somos unos auxiliares. Ujú. Y nosotros, cada que metemos una revisión, le damos una ayudada preciosa a catastro, tanto municipal y el estado, porque actualizan sus bases, no sus bases, su sistema, donde ya ahora sí ellos pueden decir, pues en este tipo de construcción la casa, bla, bla. Hoy en día pasa mucho que todos los eneros, no sé si los buscan ustedes o no les ha pasado, los buscan para decirle, oye, no pude pagar mi predial, ¿por qué? Pues porque me dicen que tengo que ir a catastro, que porque ahora resulta que ya tengo más construcción. Pues seguramente tienes más construcción, entonces se acercan y metemos una revisión de valor porque catastro detectó la lona, ¿se cuenta? Ujú. Entonces ahora ya la gente no puede ir a pagar hasta que demuestre con una revisión de valor lo que realmente tiene en construcción. Que bueno, en el caso, si es una lona o eso, bueno, es un error, pero seguramente debe haber otros que construyeron sin permiso, sin licencia, y es cuando lo El pan de detectan, ¿no? cada La día, autoridad. el pan de cada día, sí. Tenías 100 metros y ahora hay Y ahora trae 150, tres. ¿no? Sí, Venme a explicar. sí, exactamente. Exactamente. Y bueno, ya hablando así, por ejemplo, hoy en día ustedes hacen los avalúos así como los notarios en un folio que te da el gobierno, hay un sello, una firma, pero así el principal, lo que vale es físico, ¿no? Mientras que, por decir, en los de Infonavit o de banco, que la gente sepa, el que vale es el que tiene firma digital y está en el sistema cargado. O sea, el avalúo Infonavit, si lo pierdes, no te preocupes. Si el perro se sube, no te preocupes. Ahorita imprimo otro. O sea, porque lo que vale es el que está arriba. Claro. En cambio, en el hacendario, si se te pierde, tienes que ir a dar un acta de que se te perdió, te lo robaron. Si los cancelas, regresarlos. O sea, y no se diga la firma digital, ¿no? ¿Ustedes qué pensarían de pues en general de toda la tecnología? Primero de modernizar, de hacerlo como como la sociedad hipotecaria, de que el folio es el digital, o sea, el te lo digo, el avalúo Infonavit lo puedes romper 100 veces y volver a imprimir 100 veces y no pasa nada, ¿no? Algunos agentes inmobiliarios ya ni te lo piden en físico, nada más que se los mandes por correo. ¿Qué opinarían de este cambio de Mira, cambiar los hacendarios? eso sería el gol más grande del mundo, que lográramos como consejo y con el Instituto Registral Catastral lograr que el avalúo hacendario fuera digital. Una, por evitarnos tanto papeleo de entrada. Dos, por eso que dices, que la gente traiga su avalúo en su teléfono, que la gente tenga su avalúo en su correo, que la gente tenga su avalúo en cualquier momento, no depender de un papel, de un documento. Otra, te da más seguridad que haya un avalúo hacendario digital, a evitar falsificaciones, a evitar mil cosas que se pueden dar. Tres, a nosotros los tasadores nos da mucha seguridad que hagamos un avalúo digital. ¿Por qué? Porque así vamos evitando un poquito el coyotaje. ¿Existe coyotaje en la ciudad de Querétaro y en el estado de Querétaro? Sí, sí existe. ¿Existe gente que hace avalúos hacendarios que no tiene registro? Sí, sí existe. Y el avalúo digital, lo platicamos mucho Adrián y yo, va a evitar mucho ese tipo de coyotaje. Todo elimina el avalúo digital a ese tipo de cosas. Podrá seguir existiendo esto, pero no esto. Okay. O sea, hacerlo digital es hacer tu tasador el avalúo, en pocas palabras. Que bueno, para la gente del coyotaje ¿No? se refiere el tasador a... En muchos sectores hay como una especie de subejercicio, vamos a decir, en el ingeniería y arquitectura hay varios maestros albañiles que son muy buenos y ellos, como obviamente no firman, no te pagan la firma, ¿no? De un ingeniero y ellos ya construyen o te dan el servicio y te lo recomiendan y a lo mejor te lo hace bien. Hay también despachos, seguramente los han visto, que dicen asesorías notariales, ¿no?
y tú ahí puedes pedir que te ayuden con tu firma y ya pues, te llevan a la notaría y a lo mejor les dan una comisión, etcétera. Acá igual, ¿no? Hay gente que te ofrece que pues la ley dice que solo los que tengan el nombramiento están Ya autorizados, está ¿no? penado. Pero entonces cuando dices coyotaje hay esa gente que quizá también por eso se dio la separación de evaluador a tasador, ¿no? Exactamente, o sea, gente que tiene la maestría en evaluación, que hace avalúos con unidad de evaluaciones, que hace avalúos con juzgados, que hace avalúos todo, y gente muy capaz, ¿eh? Pero que también hace avalúos hacendarios. Ok. Entonces, ahí de entrada por la nueva ley, creo que ya está hasta penado. O sea, ya hay un fuerte castigo que puede haber a la gente que haga avalúos hacendarios y se ostente como diciendo tasador. y diciendo que hace avalúos hacendarios. Entonces el avalúo digital, yo creo que vendría o sea, hacer las cosas más rápidas. El notario, a ver, aquí vas a meter en el avalúo, en vez de que por un sistema Sí. o por un QR y directamente le llega a él. Los errores que puede tener un avalúo, porque a veces, pues si todos tenemos errores, se nos puede ir alguna clave, alguna dirección o algo. El mismo avalúo digital te ayudaría a evitar eso, Ujú. O incluso como en ¿no? muchos lados que te habilitan una IP para trabajar y ya no puedes en todos, ¿no? O sea, hay veces, por decir Claro, los de gobierno, si tú llegaras a tener la contraseña de un secretario y tratas de a ingresar al portal México, no te va a dejar, solamente está habilitado el de la Secretaría de Economía, el de la exacto. SEP, o sea, esos puntos, ¿no? Sí, Eso es el tema, yo creo que sí es bastante importante que se pudiera ya implementar. Y creo que con eso evitaríamos, como mencionan, el tema del coyotaje y podríamos evitar, eh, bueno, podríamos agilizar, sea rapidez, evitar coyotaje. El tema digital creo que nos ayudaría, como ya lo mencionan ustedes, en tiempos también, pero creo que el tasador haría un trabajo más eficiente cuando se hiciera digital. Creo que ya no estamos para estar haciéndolo en papel. Y, y también, pues, hablando también de tema ambiental, pues es demasiado papel. No sé cuántas cajas no, de no, es papel. muchísimo. Por eso empecé con eso. El Sí, papel, cada Sí, avalúo lleva 2 copias, o a veces hasta 3. sí, no, y aparte, bueno, que sepa la gente que por ley hay que guardar un archivo muerto en físico, que antes era 2 años y ahora es 5, cinco ¿no? Se años. modificó. Entonces, pues sí, quizá solo en digital el expediente, ¿no? Digo, por ley Claro, ahorita pues lo hacemos, ¿no? no, Se lo sé tiene, hacer, pero pero sí es despacio, ¿no? O sea, sí va. Oye, ahorita que hablas del archivo digital, creo que sí, algo importante y creo que es importante que la ciudadanía lo conozca, es que nos exige la ley tener este archivo digital. Lo tenemos que tener porque luego la ciudadanía es, ¿por qué quieres mi copia de mi IFE? ¿Por qué quieres copia de mi acta sí. de mi acta constitutiva? ¿Por qué quieres? Entonces, que la ciudadanía sepa que tenemos en la ley de evaluación tenemos un artículo, Ah, el artículo 15 bis, el artículo que te 15 obliga a bis, llevar el expediente, ¿no? que tenemos que llevar a un expediente y por eso lo pedimos, porque a nosotros podría haber la posibilidad de que nos hicieran alguna auditoría y esa auditoría pues son de los documentos que tenemos que tener, como lo marca la ley, físicamente y en digital. Entonces, por eso pedimos todo ese tipo de información para poderla tener. Es algo que la ciudadanía a lo mejor luego no entiende, o los notarios, o las notarías, o los desarrolladores que cuando les pedimos, oye, pásame para poder ya imprimirte tu avalúo y por favor échame la mano, y es como, ¿para qué lo quieres? Y, y, Tenemos esa ley, y el notario recibe todos sus documentos. Sí, claro, No, él no, los tiene. nosotros estamos obligados por ley a tenerlo, pero es más que nada un respaldo, una formalidad, por si un día tienes, no, pues yo hablé con él, ahí me dijeron, pero realmente el que lleva así sí, la claro. responsabilidad mayor es el notario, Es el ¿no? Porque él notario, es el que hace el traslado de una propiedad de una persona a otra, ¿no? así El es. dominio más bien. Bueno, y por ejemplo, otra pregunta sobre la inteligencia artificial. O sea, ¿qué opinarían? No tanto que te haga el avalúo, pues, ahí las inteligencias todavía tienen así algunos errores, pero más que nada, nada más el valor. O sea, que hubiera una especie de programa certificador que tú le dijeras, no, pues yo quiero que me certifiques mi valor de este terreno y que le metieras comparables 4, 6 de Cibatá y que le pudieras decir, este está en esquina, este no, etcétera, y que obviamente una vez que ya esté la inteligencia te dé como una especie de QR y que tú digas, mira, mi valor está así certificado, ¿no? ¿Lo verían viable o no? En el caso de Cibatá es muy fácil porque hay mucho mercado, pero y los que no, o sea, se empieza a complicar, ¿no? Yo, ¿Ustedes qué pensarían de yo eso? no lo, yo lo veo como un auxiliar, la inteligencia artificial, pero yo no lo veo que podamos sustituir en el tema de evaluación al humano,
porque la inteligencia artificial, hace rato platicamos de hacer la visita, se tiene que hacer una inspección física del inmueble a fuerzas, porque ¿a poco la inteligencia artificial te va a detectar, no sé, una cocina en cuarzo? Te va a detectar mármol, no te va a detectar tipos de acabados, o sea, ese tipo de cosas, la inteligencia artificial, no sé, vamos a hablar ahora estoy hablando de este tipo de acabados, a lo mejor estoy hablando del tema del campanario, ¿no? Campanario Club Campestre, que son acabados como de este nivel. En la inteligencia artificial no te va a poder calcular este tipo de cosas. Sí te puede auxiliar, como tú lo acabas de mencionar, pero él no tiene la capacidad para distinguir muchas cosas. A lo mejor tú puedes irle poniendo con una iPad, no sé, se me ocurre más adelante. ¿Qué tipo de acabados tiene? Pues tiene mármol, tiene cuarzo, tiene no sé qué, entonces irle agregando y creo que te podría, pero como ayuda. Pero tomar la decisión del valor, yo creo que, Sí, yo no. pienso que es muy arriesgado. No sé si les ha pasado, yo también luego, por jugar con la inteligencia artificial, me pasa mucho que le digo, a ver, dame un parámetro de valor, bueno, por metro cuadrado de Cibatá, ahorita que mencionabas, y ya te da. Y la verdad es que Cibatá tiene muchas áreas de valor, o sea, puedes tener, y tú no sabes ni siquiera dónde le está tomando, o dame una parcela, de tanta superficie, ubicada por tal lado, y te va a dar y tú no sabes ni siquiera qué uso de suelo tiene. A ver, la inteligencia artificial va a saber qué uso de suelo tiene frente a alguna vialidad reconocida. O sea, solamente por poner ejemplos así, Sí. ese tipo de cosas, la inteligencia artificial no tiene la capacidad para distinguirla. ¿Cómo vas a ver qué tal si es no sé, un equipamiento urbano, un área verde, un uso de suelo que no puedes hacer nada? Pues realmente son precios que no valen. Entonces, hablar de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial creo que sí es una herramienta que nos puede ayudar bastante, pero no tiene la capacidad para determinar un valor como un humano o un tasador, un valuador, no lo tiene. Entonces, sí siento que nos va a auxiliar, nos va a ayudar bastante, pero no, hablando de eso, no siento que se pueda hacer de esa manera. No, tanto estudio, universidad, maestría, el registro y todo para que venga la inteligencia artificial a decirte, oye, espérate, no. Yo creo que es un auxiliar, pero no hay nada como físicamente ver terreno, ver predio, ver el entorno, todas esas cosas. Pues quizá igual solo que generalmente pues lo que hace un asistente, una persona que te busque el mercado, ¿no? Pero que Ujú, no lo procese, o sea, simplemente que, o exacto, sea, mándame 10 ligas de terrenos que se parezcan lo más que se pueda a superficie de esto. Sí, Y mándame también 10 ligas de casa y ya ahí tú ves, ¿no? Porque si te van a una casa de 8 millones y estás valorando una de 3 dices, no, pues ese comparable no, ¿verdad? exactamente. exactamente. Ok. Bueno, y pues ya antes de cerrar algunas preguntas, bueno, lo del expediente, pues ya lo comentamos, ¿no? Que eso es común que a veces la gente pues, se saque de onda, más cuando son empresas o corporativos grandes, ¿no? Que le dices el acta y el representante legal Ujú. o el INE, ¿no? Pero bueno, forma parte dentro de las obligaciones. Y bueno, finalmente los motivos, ¿cuáles son los motivos así por los que la gente los busca en el día a día para avalúos hacendarios? El más común sería la compraventa. Sí, la compraventa es o El pan sea, de cada día, sí, traslado claro. de dominio. El traslado dominio es lo más peleado. Nos buscan mucho para, pues obviamente, ellos poder hacer su cálculo de lo que van a comprar y qué impuesto van a pagar. Ok. Entonces, eso sí es, el pedir valores al día, es llegar valores. Oye, Nito, voy a comprar esta casa, ¿qué opinas? O las mismas notarías o abogados nos buscan para ver valores de casos que se van a escriturar. Sí, pues, realmente es para eso, subdivisiones, fusiones, pago de impuestos, permutas ante gobierno. También no sé si les ha pasado que a veces gobierno va a recibir algún predio, ver en cuánto lo va a recibir, o sea, para ese tipo de cosas, las donaciones, el 10%, o sea, para ese tipo de cosas también se usan los avalos hacendarios. Adjudicaciones también, ¿no? Por Adjudicaciones, juicios de prescripción. De hecho, Prescripción. estoy buscando una licenciada para hacer un episodio solo de pura prescripción, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos pues, para Claro. escriturarte, ¿no? Ok. Bueno, no, pues muchas gracias por haber acudido aquí al programa a responder así por las dudas más comunes respecto del tasador. No sé, salvo que deseen agregar algo más, algún punto que hayamos olvidado comentar. pues.
o algún mensaje a la Pues yo audiencia. solamente quiero agregarle que estoy muy contento de estar con ustedes dos, contigo Fede, contigo Paco. La verdad es que a lo mejor la ciudadanía no lo sabe, pero nos hicieron tasadores el mismo día y de hecho ya vamos a cumplir 4 años el 25 de este mes, casualmente. De En junio. Sí. la siguiente semana Ajá. cumplimos 4 años y ya desde la universidad tenía el gusto de conocerte a ti, Paco, en la maestría. Y a Fede lo conocí El día de la ese protesta. día de la protesta, pero El día de la protesta. de ahí empezó una gran amistad con ustedes dos y la verdad es muy agradecido estar con ustedes dos. Muchas gracias, Paco, por el espacio. Fede, muchas gracias también Hombre. por compartir contigo este momento. Y pues sería eso, agradecerles a los dos y a la ciudadanía por habernos escuchado. Muchas gracias, Paco. Bueno, y amigos, y a ustedes, pues muchas gracias por habernos acompañado. Aquí tienen una mirada a lo que es el tasador público en el estado de Querétaro, pero que si ustedes nos llegan a ver de Jalisco, allá también la figura ahí del evaluador autorizado por Catastro es estatal en Quintana Roo y son igual los autorizados para hacer avalúos fiscales o catastrales. En algunos otros estados como Guanajuato es municipal, de tal forma que tú puedes hacer avalúos en León, pero en San Miguel no. Y así está configurado el país. En algunos lados es municipal y en otros estatales, evaluadores de gobierno, evaluadores de catastro, evaluadores con registro o en el estado que Querétaro, tasadores públicos. Muchas gracias y a ustedes amigos, hasta la próxima.